Ok, vamos a continuar con la parte de topología del curso. Ya vimos conjuntos, repasamos solo de conjuntos. Ahora lo que nos toca es ver la topología de F, repasarla antes de ver topología en general. ¿De acuerdo? Para esto ocupamos pues recordar los resultados de sucesiones, ¿verdad? Entonces, dado que tal vez algunos hace mucho lo vieron o así. Aquí viene un pequeño repaso, ¿verdad? De manera general de los principales resultados y sobre todo de la dinámica que hace uno para demostrar cosas en sus sesiones que tienen que ver con convergencia. ¿Ok? Eso nos interesa. Entonces, rápidamente voy a avanzar en la materia. Tienen el folleto, por favor, véanlo, léanlo. Este video es un apoyo a eso. No quiero como leer exactamente lo mismo que dice el folleto, pero sí recalcar algunas cosas, sobre todo la forma de decirlo. Entonces, lo primero que tenemos aquí es la definición de que una sucesión converge. Entonces vamos a decir que la sucesión converge a X si el límite cuando n va para infinito de la sucesión X sub n da X. En otras palabras, si a partir de un n para cualquier epsilon, ¿sí? Hay un n a partir del cual todos los términos de la sucesión quedan a una distancia menor a epsilon de X. Es decir, yo puedo tomar cualquier epsilon, uno pequeñito, un medio. Entonces, para un medio voy a encontrar un n a partir del cual todos los términos de la sucesión quedan a una distancia menor de un medio de X, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si el ns es 1000, quiere decir que a partir de 1000, el término x sub 1001, x sub 1002, todos esos van a quedar a una distancia de x menor un medio. Ahora, ustedes pueden ser más exigentes, pueden poner que esa distancia sea menor a 0,00005, ¿verdad? Uno bien pequeñito. Posiblemente al poner ese epsilon, este n ya no va a ser 1000, va a ser, qué sé yo, 1.000.000, por ejemplo. Bueno, esa es la idea entonces de convergencia, ¿verdad? Aquí viene un primer ejemplo, dice, considere la sucesión b menos 1 entre n, verifique que esa sucesión converge. Pueden ver qué es lo que hay que mostrar. Bueno, la definición que dijimos de convergencia es para todo epsilon. ¿Qué hace uno? Darse un epsilon cualquiera. ¿Cuál es la idea? En lugar de demostrarlo para todos los epsilon, lo demuestro para uno cualquiera, ¿verdad? Uno cualquiera pero fijo, dice uno, ese es el uso del sea. Entonces, al darme ese epsilon, ¿qué es lo que hay que mostrar? Que para ese que me di cualquiera va a haber un n a partir del cual, pues pasa eso, ¿verdad? Y bueno, uno generalmente analiza por equivalencias el lado derecho del implica y se da cuenta que el n tiene que ser mayor a 1 entre epsilon. Entonces vean que aquí me puedo volver para que quede el implica. O sea, n mayor a 1 entre epsilon implica esto. Entonces lo que hay que tomar es la parte entera más 1, ¿verdad? ¿Por qué la parte entera más 1? Porque si n minúscula es mayor a este n, de fijo, entonces n minúscula es mayor a 1 entre epsilon. Y si pasa eso, de fijo pasa esto que quiero. Bueno, entonces, eso era sumamente importante, ¿verdad? Ahí viene un ejercicio para que lo hagan. Viene el concepto de subsucesión, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de subsucesión? Como es agarrar una sucesión, ¿verdad? Dentro de la sucesión que tengo, pero tomando los índices en orden. Por ejemplo,
Entonces tienen la sucesión X, ¿verdad? Entonces, X sub n, perdón. Entonces, una sucesión puede ser agarrar el X sub 2, luego el X sub 4, luego el X sub 10, luego el X sub 11. Tiene que ir creciendo el índice, no puede ser que yo la voy a ir tomando en desorden, que hagamos el X sub 2, el X sub 4, el X sub 10, y luego quiero agarrar el X sub 8, ¿no? Digamos por así decirlo, no puedo devolver, ¿verdad? Un teorema importante que dice que si una sucesión converge, cualquier sucesión extraída de esa converge. Y ahí viene de ejercicio. Háganlo, por favor, vean la sugerencia. Lo revisamos en la clase sincrónica, ¿verdad? A ver cómo les fue. Este otro teorema nos dice que si una sucesión converge, entonces el valor absoluto de ella converge al valor absoluto de lo que convergía al original, ¿verdad? Ahí está la prueba, la hipótesis, lo que hay que mostrar. Pueden verla con detalle cómo se realiza la prueba. ¿Ok? Este, lo de acotado es importante. ¿Qué es acotada? Que hay un m mayor que cero, tal que los términos de la sucesión en valor absoluto no sobrepasan ese m. Esa es la idea de acotada. ¿Ok? Toda sucesión de números reales convergente es acotada, ¿verdad? Y en general se hace muy sencillo, ¿verdad? Lo que uno dice, bueno, si converge a X, esa es la definición de convergente. Entonces, para un epsilon, yo puse ahí uno, puede ser dos, tres, no importa. Lo que voy a tener es que hay un n a partir del cual los términos de la sucesión se diferencian de X en un valor menor que uno. Ahí, pues, despegan el valor absoluto y obtienen que entonces el valor absoluto de los términos de la sucesión es menor que el máximo, entre x menos 1 y x más 1 en valor absoluto, a partir del n. Entonces, si yo considero los que están por debajo del n mayúscula y los meto ahí, tomo el máximo de ellos, quiere decir que todos los términos van a estar acotados por ese máximo. Ese es el m. Entonces estaríamos probando que toda sucesión convergente es acotada. Bueno, lo de sucesión de Cauchy también es importante recordar que, ¿qué es lo que dice la sucesión de Cauchy? Que yo puedo encontrar un n a partir del cual los términos de la sucesión se juntan tanto como yo quiera. O sea, esa diferencia puede ser menor a cualquier epsilon que yo tome. ¿De acuerdo? Ok. Teorema del empareado, teorema del sándwich, es importante. Ok. La convergencia monótona. Recuerden que toda sucesión estrictamente acotada, estrictamente creciente y acotada superiormente es convergente. Ok, similarmente toda sucesión estrictamente creciente y acotada inferiormente es convergente, ¿verdad? También. Ahí viene la demostración. Lo que hay que mostrar es que si me voy a una sucesión creciente y acotada superiormente, supongo que X es el supremo y lo que hay que demostrar es que la sucesión converge a X, ¿verdad? Me doy un epsilon cualquiera, para ese epsilon tengo que mostrar que existe un n a partir del cual pues pasa esta desigualdad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí lo que hay que hacer es hacer el uso del supremo, ¿sí? El epsilon es dado, es uno cualquiera prefijo, entonces yo sé que como X es el supremo, si yo me cojo un poquitito, si le resto ese poquitito de epsilon, ya van a haber términos de la sucesión entre ellos, ¿verdad? Y como es creciente, pues al final voy a obtener esto, ¿de acuerdo?
Básicamente lo que hacemos aquí es que si n es mayor o igual a m, entonces tengo esta desigualdad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque es estrictamente creciente la sucesión, o sea, el- si quieren le dan vuelta, ¿verdad? Pero esto es lo mismo que decir que m es menor o igual a n. Ser creciente es que entonces la sucesión en m es menor al término de la sucesión enésimo, ¿verdad? ¿Ok? Si esto pasa, ¿sí? Por 1, vean aquí 1, voy a tener este xm es menor a x menos epsilon. Y por aquí era menor o igual, pero aquí es menor estricto, entonces queda el menor estricto, ¿verdad? Luego aquí, hay que recordar que el x es el supremo, es mayor o igual a todos los valores de la sucesión, ¿verdad? Sí. Y finalmente, pues, queda la definición de valor absoluto. Entonces ahí, estaríamos probando, pues, lo que se quería, ¿verdad? Pueden analizarlo ahí con detalle, ¿verdad? Lo que se quería mostrar era que a partir de un n, pues pasará esto. Y vean que a partir de m, pues va a pasar eso. ¿Ok? Bueno, más teoremas, es importante que lo vean, que lo demuestren. Esta sucesión ahí se prueba fácilmente que es convergente. La idea de esta sucesión es simple, es para no salirse del intervalo a, b, ¿verdad? Suponiendo que A es menor que b. Entonces, en realidad esta sucesión es b entre 1 menos n, es eso. Pero recuerden que ya habíamos visto que esto converge a b, quiere decir que se acerca a b tanto como yo quiera. Entonces, cuando tengo el intervalo a, b, y esto se acerca a b por la izquierda, la idea es no salirme de ese intervalo. Más adelante vamos a ocupar. Entonces, puede hacer que los primeros términos de la sucesión se salgan. Entonces, si se salen, si están por debajo de A, los mando a A, ¿sí? De lo contrario, pues van a seguir esto. Bueno, ahí se prueba que eso converge a B. En realidad la sucesión está disfrazada. Simplemente los primeros términos se fijan en A en caso en que den menores que A. Bueno, ahí pueden ver otro teorema de sucesiones, pueden ver las sugerencias, el criterio de Cauchy, ¿verdad? Que toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy y viceversa, ¿verdad? Ambas direcciones se prueban. Agregué una, la más sencilla, y cada ejercicio la otra. La pueden investigar. No es simple, ¿verdad? Hay que hacer varias pruebitas ahí para demostrarlo. Pero bueno, eso es el término de sucesiones. Por favor, repásenlo. Y a partir de aquí nos interesa ya los conceptos topológicos. Primero la definición de cebado. Dice, un conjunto es cebado si para toda sucesión convergente de elementos de F, el valor al que convergen está en F, o si es vacío. Así definimos un conjunto cebado. Entonces, ojo, no es que con solo una que tomen de elementos que converja ahí, ya va a ser cebado, sino cualquiera que se pueda tomar de elementos de F que sea convergente, converge un valor de ahí, ¿verdad? O sea, cualquiera, todas las que converjan de elementos de F convergen un valor ahí. Entonces, es de cuidado, ¿verdad? Para saber qué es cebado, pues tenemos que garantizar que es cualquiera. Entonces, vean aquí, nos dicen que el intervalo cebado es es un conjunto cebado, de A cebado a más infinito, o menos infinito a B cebado también son conjuntos cebados. Veamos el primer caso, ¿verdad? Y ahí lo hacen.
¿Qué es lo que hace? Se dan una sucesión cualquiera de elementos en el intervalo cerrado que converge un X. ¿Qué es lo que tengo que probar? Que para esa sucesión cualquiera que me dé, el X cae en ese intervalo, ¿verdad? O sea, hay que probar que el valor al que converge cae dentro del intervalo. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Bueno, es muy sencillo. Resulta que todos son elementos del intervalo, ¿sí? Todos los términos de la sucesión son elementos del intervalo, están en el intervalo A, coma B, o sea, son menores iguales a A y mayores iguales a B. Cada término de la asociación cumple eso. Entonces, ¿qué hago aquí? Como esto es para todo n, aplico el teorema del sándwich. El límite cuando n tiende a infinito de A es A, este es X y este es B. Y estoy probando que X está entre A y B. Es decir, lo que quería demostrar. Bueno, ahí está entonces. Ahora, noten que es un poco más fácil demostrar que algo no es cebado, porque lo contrario para todo eso no existe. O sea, lo contrario de que toda sucesión de elementos del conjunto convergente converge un valor del conjunto, sería que exista una sucesión de elementos con, que sea convergente, pero que su valor de convergencia quede afuera, ¿verdad? Entonces aquí cuando me dicen probar que eso no es cebado, aquí viene la famosa sucesión que nos dimos. Esta sucesión no se sale del intervalo A, B. ¿Por qué? Porque en el caso de que en realidad es esta, pero en el caso de que salga lo mando a A. ¿Ok? Bueno, esa sucesión converge a B y vean, son valores dentro del intervalo, todos los términos de la sucesión, pero convergen a alguien que está afuera. Quiere decir que no es bajo. ¿Ok? Ahí vienen algunos ejercicios, ¿verdad? Pruebe que Q no es cebado, pruebe que F es cebado, ¿verdad? Háganlo, por favor. Y empezamos a ver más teoremas. La intersección de dos cebados es cebado. Vean la prueba. Hipótesis, F1 es cebado, F2 es cebado y hay que probar que la intersección es cebado. Si esa intersección da vacío, el vacío es cebado y listo. Si no es vacío, me voy a una sucesión cualquiera convergente de elementos en la intersección que converge un X. ¿Qué es lo que hay que probar? Que el X está dentro del conjunto, ¿verdad? Y ahí pueden ver la prueba, es muy simple, ¿verdad? Todos los, todos los términos de la sucesión están dentro del conjunto, ¿verdad? Pero ¿qué es estar en el conjunto de intersección? Que están en el primero y están en el segundo. Pero el primero por hipótesis, aquí faltó por hipótesis, ¿verdad? Por hipótesis, es cebado. Entonces, si todos los elementos son de F1 y F1 es cebado, XN converge a X, X va a estar en F1 porque F1 es cebado. Y también va a estar en F2 porque F2 es cebado. Entonces está en la intersección, que es lo que se quería probar. La intersección arbitraria de conjuntos cebados es un conjunto cebado. Y ahí viene la palabra arbitraria. Quiere decir que es una cantidad de conjuntos arbitraria. Significa que ni siquiera los puedo enumerar porque no sé si son enumerables. Ahí como les explico en el texto, ni siquiera puedo decir que los conjuntos son F1, F2, hasta F algo, ¿verdad? O lo que es lo mismo Fn con nn. Ni siquiera puedo decir que la colección es esa porque no sé si los puedo enumerar. Entonces, uno en general dice que son F sub I donde los índices se toman de un conjunto arbitrario de índices I, que ese I puede ser lo que sea, puede ser N, si es numerable, pero puede ser incluso F, si fuera F, como les pongo aquí en la nota, este conjunto, esta colección de conjuntos tendría F sub pi, F de menos raíz de 2, ¿verdad? Y otros muchos. No solo F1, F2, F3, ¿verdad?
sino sería yo una colección no numerable, porque pues no es numerable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea de la demostración? Tengo una colección de conjuntos cerrados. Quiero probar que su intersección es cerrada. Si esa intersección es vacía, lista, porque el vacío es cerrado. Si no, me doy una sucesión ahí adentro de elementos en la intersección tales que converge un X. Y lo que hay que probar es que X está ahí. Y bueno, ustedes pueden saber que en realidad es fácil, porque para cada n, xn es cada término de la sucesión, perdón, está en la intersección, es decir, cada término de la sucesión está en f sub i para cada valor del índice, ¿verdad? En el conjunto arbitrario, ¿verdad? Pero como FI es cerrado, pues el valor al que converge, como todos los elementos de la sucesión están en FI, X va a estar en FI. Y si X está en FI para todos los Y, pues va a estar en la intersección. Ok. La unión finita de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado. Háganla. Dice finita, ¿verdad? Basta con que demuestren dos, que si F1 y F2 son cerrados, F1 unión F2 es cerrado. Háganlo de ejercicio, por favor. Ahí viene un ejemplo, ¿verdad? De ver que la unión infinita de conjuntos cerrados no siempre es un conjunto cerrado. ¿Ok? El otro concepto que ocupamos es el concepto de adherencia. Adherencia es como algo que está muy pegado ahí, como casi que está en el borde, por así decirlo. Entonces vean la definición. Tengo un conjunto, tengo X. X es un punto adherente al conjunto A si existe una sucesión de puntos de A que converge a X, ¿verdad? Como que tiene algo que ver con lo de arriba, ¿verdad? Con lo de ser cerrado, pero simplemente X es un punto de adherente si puedo hacer una sucesión dentro de A que converja a X, ¿sí? Entonces, todo punto de A, dice el ejemplo 7 en palabras, todo punto de A es un punto adherente a A, porque puedo hacer una sucesión que sería la sucesión constante que AX, X es una sucesión de elementos de A porque X está en A y converge aquí a X. ¿Ok? En este conjunto A ya vimos que podemos hacer una solución de elementos de A que converja a B. Entonces B es un punto adherente a A, ¿sí? Así vamos a denotar la adherencia de A papa, y es el conjunto de todos los puntos adherentes de A. Ahí viene un teorema, ¿verdad? Y aquí se demuestra la voz, vean que es un sí solo sí. Lo que dice es que si A es cerrado, A es igual a su adherencia. Es una igualdad de conjuntos, ¿verdad? En A1 ya se dice que A está contenido en la adherencia. Entonces vean cómo es la prueba. Si es un sí solo sí. Si lo hago en esta dirección, mi hipótesis es que A es cerrado y tengo que probar esto, que A es igual a su adherencia, pero por uno ya sé que A está contenido en su adherencia, entonces lo que tengo que mostrar es que la adherencia de A está contenida en A. Me doy un X en adherencia. Si X está en adherencia de A, X es un punto adherente a A, es decir, existe una sucesión de elementos de A que converge a X. Pero resulta que por hipótesis A cerrado, si hay una sucesión de elementos de A convergente, su valor al que convergen debe estar en A. Entonces X está en A y ya demostré lo que quería. Me di un X del lado izquierdo y llegué a que está del lado derecho. Bueno, la otra dirección la pueden ver ahí, ¿verdad? Ahí viene un ejemplo, ¿verdad? Que nos dice que no necesariamente la adherencia de la intersección va a ser igual
a la intersección de las adherencias, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Y bueno, lo otro es punto de acumulación, ¿sí? Ahora vimos puntos adherentes. ¿Qué es punto de acumulación? Dice que un punto de acumulación de A es X si existe una sucesión de puntos distintos de A que converge a X. No se vale estacionar. Tienen que ser puntos distintos de A que converge a X, ¿verdad? Ok, ahí todo punto de acumulación es un punto adherente. Y hay casi, recuerden que si es de acumulación, la definición dice que hay una sucesión de puntos distintos de A que converge a ese X. Pero en particular esa es una eh, sucesión de puntos de A. Entonces va a ser punto adherente, ¿verdad? Bueno, ahí lo pueden probar de ejercicio. Vean que cero es el punto de acumulación de esta sucesión. Puedo definir, realmente la sucesión es xn igual a 1 entre 2n menos 1, ¿verdad? Vean que cuando la n es 1, da 1 sobre 1, luego a un tercio y luego a un quinto, y esa va a ir convergiendo a 0, y son elementos distintos, ¿verdad? Entonces 0 es un punto de acumulación. El teorema 14 me caracteriza los puntos de acumulación. Dice que X es un punto de acumulación de A, sí, solo si todo intervalo abierto que contiene a X contiene a puntos de A diferentes de X. ¿De acuerdo? Ahí viene la demostración. Leanla con detalle, ¿verdad? Ok. Ahí lo que uno trata es de ir formando para un lado, la sucesión, ¿verdad? De puntos distintos de A que converge a X, ¿verdad? Para demostrar que X es punto de acumulación. Bueno, ahí la ven con detalle. Ahí viene una prueba interesante. Todo número real X es un punto de acumulación de Q, ¿verdad? Eso es importante. Ahí viene un ejercicio de demostrar que cero es un punto de acumulación de A. Demuéstrenlo, por favor. Usen el principio de Arquímedes, lo revisamos. Y N no tiene puntos de acumulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar un intervalo abierto para cada número natural y ahí sería el intervalo abierto para un N dado, N menos un medio a N más un medio, y ese no tiene elementos eh, distintos de A N, ¿cierto? Entonces, pues ahí se ve que no es ningún punto N natural, es punto de acumulación de N. ¿Ok? Segmentos encajados es un teorema muy importante, ¿verdad? Lo que dice es que si tengo una sucesión de intervalos cebados encajados, ¿verdad? Entonces, existe al menos un punto en común en todos los intervalos, ¿verdad? Si ustedes ven, el intervalo 2 está contenido en el 1, el 3 en el 2, o sea, como que da la idea de que cada vez se hacen más pequeños, ¿verdad? En particular, si la longitud de esos intervalos, conforme el n avanza, tiende a 0, pues entonces, la intersección es un punto, ¿de acuerdo? Ahí se demuestra, ¿verdad? Vean la demostración con detalle, por favor. ¿Sí? Y finalmente, el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿verdad? Que dice que si A es un conjunto de números reales infinitos y acotado, ¿verdad? Entonces A tiene al menos un punto de acumulación. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí llegaría la materia, ¿verdad? El folleto lo tienen ahí, disponible, entonces, cualquier duda de la materia me dicen y la revisamos. Que estén bien.